Hola, ¿qué tal? Soy Javier Chozas, este es mi estudio y bueno, el primer lugar que yo enseñaría a cualquiera de mi estudio es esta pequeña esquinita que hay aquí al fondo, que es una esquinita donde tengo todas mis herramientas colocadas. Es una cosa que me parece muy gracioso a todo el que viene, incluso con mis pequeños inventos donde pongo el móvil y la luz y tal, ¿no? Y encima de las herramientas y eso, tengo un conjunto de piezas que normalmente me sirven de referencia. Son piezas de distintas exposiciones que han aparecido en distintos momentos y que por algún motivo tienen un anclaje en mi trabajo actual. Entonces estas piezas van cambiando a medida que van pasando los meses, pero siempre están cerca mío para ayudarme de alguna forma a construir los nuevos procesos. De alguna forma, mi trabajo es un trabajo que es fluido en el sentido de que cada trabajo se apoya en toda la trayectoria anterior. Entonces, por ejemplo, esta pieza que hemos visto que es de color plateado, es interesante el paralelismo, porque esta pieza es una pieza que hice a lo mejor hará, por ejemplo, 4 o 5 años, jugando con unos restos que tenía de otro tipo de piezas en los que estaba cortando maderas y demás. Y sin embargo, esta otra pieza que tenemos aquí al lado es una de las piezas que acabo de exponer en una exposición que terminó este domingo pasado, a final de enero, en Aparador Monteleón. Como se puede ver, son piezas de lenguajes muy similares y que en realidad contienen o tienen el mismo tipo de mensajes, ¿no? Entonces, este tipo de sinergias es muy habitual en mi trabajo. Y este estudio en concreto es un estudio que me ha ayudado mucho a hacer este tipo de trabajos porque, como se puede ver en esta última obra que estaba enseñando, estoy utilizando la luz dentro de las propias piezas con texturas que son transparentes y que necesitan y se afectan mucho con la luz. Entonces, en combinación con esta idea de tener siempre las piezas cerca y de tal, siempre suelo tener también un muro en el que tengo un dispositivo de distintos papeles en los que puedo dibujar. Tengo, como podéis ver, un montón de dibujos aquí apilados, uno encima de otro. Y estos dibujos son de dos tipos. Son dibujos que o bien puede ser un dibujo en sí, o sea, una obra, como estamos viendo en estos dos, o también, como ocurre en este caso, que vamos a ver ahora, este no, el que está detrás, creo, sí, también los utilizo para hacer maquetas de obras que he hecho en el pasado. En este caso, por ejemplo, este dibujo es uno de los bocetos que realicé para hacer una pieza en la exposición de Tabacalera, de la piel construida. Como se puede ver por el tamaño de la persona que he dibujado aquí, es una pieza que es grandísima, eran 4 metros por 3 de ancho, y estos dibujos en los que se ven dos colores, blanco y negro, de lo que está tratando es, por un lado, de las circulaciones que yo quería que tuviera esa pieza, y por otro lado, del conjunto de texturas. Se puede ver que hay unas piezas de un color, unos colores rojos y otros colores negros, donde los rojos son texturas de carne y hay pequeñas anotaciones para trabajar. Siempre tengo este tipo de blogs, este tipo de dibujos cerca del lugar donde me siento a trabajar, que como se puede ver aquí es una mesa que intento tener limpia. Normalmente tengo mesas que puedo intercambiar, es un sistema que se puede ver aquí. En este caso tengo dos tableros, suelo tener siempre patitas de mesas cerca, en este caso están justo fuera de la puerta del estudio, y entonces hago pequeños despliegues que crecen muy rápidamente en función del tipo de obra que esté haciendo. Entonces, por ejemplo, esta pieza que estamos viendo aquí, que es otra de las piezas que expuse en Aparador recientemente, tiene un germen original, que son este tipo de moldes, que son moldes de escayola, con los que he estado trabajando durante un tiempo para crear este tipo de geometrías perfectas como lo que vimos lo que hemos visto en esta pieza, o vamos a decir los gérmenes de las piezas esas de cristales que acabamos de ver. Y de hecho, eso que estamos viendo allí, en combinación con este otro tipo de piezas que hay aquí guardadas, que son unos cubitos de escayola, fue el origen de esta pieza que estamos viendo aquí, que es esta torre, ¿no? Originalmente esta torre estaba pensada para ser una torre con un módulo cuadrado, con una serie de alturas que no estaban claras, y a medida que he ido trabajando con este módulo
de cubitos de escayola, este tipo de trabajo me han ido permitiendo cómo hacer distintas maquetas hasta que he llegado a la conclusión final de que esta era la forma que quería final. De todos modos, este tipo de estética en mi trabajo es bastante nueva. Anteriormente, aquí hay restos siempre junto a mí, como igual que ocurre en esas estanterías, pasa también en estos pequeños bancos que tengo siempre preparados con ideas, con elementos que he utilizado, y también una cosa que tengo siempre son pequeños bocetitos cerca mío, como son estas piezas que estamos viendo aquí, de los que, por ejemplo, esta pieza roja, esta maquetita, es la maquetita de una de las piezas de la piel construida. Está llena de polvo porque lleva mucho tiempo aquí, pero se puede ver, si nos fijamos, se pueden ver hasta las divisiones en metros, porque yo hago siempre divisiones en metros con medidas de cómo iba a ser esta pieza. Si vemos esta pieza, que la vamos a sacar, vamos a ver si la conseguimos ver en la publicación de la tabacalera, que está aquí. Vamos a intentar verlo. Yo creo que se parece bastante. Vamos a ver. Sí, aquí está. A ver. Vamos allá. Sí, bueno. Si vemos una pieza junto con la otra, por el lado que corresponde, que sería este. No, este otro, perdón. Bueno, no es tan diferente, ¿verdad? Bueno, pues esto es un tipo de trabajo, un tipo de proceso de trabajo que es bastante frecuente en mi obra. Trabajo indistintamente con escalas muy diferentes y después creo todo un proceso de trabajo en el que durante un tiempo lo que hago es experimentar con materiales. Es decir, durante mucho tiempo estoy utilizando materiales que desconozco, casi en cada exposición hago esto. Elijo materiales que no he utilizado antes y empiezo a buscar formas de tratarlos como he imaginado que podría querer tratarlos. Y eso es un proceso muy largo. Aquí podéis ver todos los materiales acopiados. Está lleno de cosas que son todas súper tóxicas, como son las resinas de poliuretano, las espumas de poliuretano, resinas de poliéster, resinas epoxi, pinturas varias, siliconas de distintos tipos, en fin. Todo esto que estáis viendo aquí es todo un conjunto de materiales que aparentemente o que habitualmente se usan de una determinada manera, pero que yo fuerzo para poder utilizarlos de otra forma. Por ejemplo, en el caso de la obra que hemos visto antes en el catálogo toda esta pieza está hecha con gelatina. Es un material que normalmente utilizamos para hacer postres, pero en la gelatina tratada de una determinada manera llega a tener unas durezas extraordinarias. Entonces, esa es una de las experimentaciones que hice para este proceso. Entonces, en general, eso pasa en casi todas mis exposiciones. Utilizo la mitad del tiempo para experimentar materialmente y otro 50% para producir. Entonces, durante medio año, por ejemplo, cuando tengo un año de tiempo, trabajo inventando fórmulas para construir esas superficies de las que hablábamos, por ejemplo, en esta pieza, esto que estamos viendo, esta pieza que es absolutamente rígida, como se puede ver, y que tiene una piel que es realmente súper resistente. Esto es gelatina. Este material es gelatina con una serie de tratamientos y se puede comprobar que realmente tiene una resistencia bastante fuerte. No la quiero pisar más porque la voy a terminar por romper, porque bueno, ya la rompí antes y ha perdido la integridad estructural, que es un poco. Entonces, quizás debido a mi pasado como arquitecto, a poco he ido recuperando como el interés por construir una combinación armónica entre procesos de estructuras, o sea, estructuras y lenguaje escultórico, ¿no? Y eso, de alguna manera, digamos que va junto con toda esta pasión por el dibujo, en la que principalmente lo que hago es construir espacios que contienen como una condición narrativa muy importante, ¿no? Entonces, estos dibujos, como decía, me sirven a mí no solamente para expresarme o para hacer un tipo de obra, sino también los utilizo como herramienta. Y eso es una cosa que me interesa bastante en general en mi trabajo, que es mezclar estas capacidades que tiene o una maqueta o una pieza o un dibujo cuando cambiamos de escala, ¿no? Entonces, bueno, como podéis ver, siempre también voy teniendo como pequeños hallazgos, ¿no? Como puede ocurrir con este dibujo, que es un trozo de una bolsa de basura al que le di un poco de pintura de spray,
resultó ser al final, terminó siendo una piscina de 6 metros por 4 en Palma de Mallorca el año pasado en febrero, cuando hice una exposición que se llamó Blackout, y que era una exposición que tenía esto por suelo. Ahora imaginaos una longitud de 6 metros por 4 y que toda esta superficie son como 4 metros, todo con un dedo de agua y lleno de montañas de palomitas de maíz, y la gente andaba por encima de esto chapoteando, mientras en medio había todo un universo de esculturas inflables. Esas esculturas inflables tardé mucho en poder construirlas porque es muy difícil hacer un hinchable que no se deshinche, y estuve casi 6 meses trabajando en eso, ¿no? Otra cosa que es muy habitual en mi trabajo, vamos a ver, aquí detrás, es, o que de alguna forma como que conoce más gente, ¿no? Es este tipo de texturas que son carnosas, ¿no? Que están hechas con distinto tipo de siliconas, ¿no? Que mezcladas para que entre los tintes y las propias opacidades de las siliconas se puedan crear diversas formas de piel, ¿no? Algo que de alguna forma me acompaña bastante a menudo. Y bueno, así en términos generales, nada, eso es un poco todo. Así me preguntabais, ¿no? De qué proyectos y futuro y demás, ¿no? Bueno, tengo ahora una serie de conversaciones con una institución y una serie de proyectos así medio, ¿no? Por cerrar, que no se puede decir todavía nada. Y en paralelo hay un pequeño proyecto, una idea de un proyecto personal que, bueno, que espero poder anunciar dentro de no mucho y que me hace mucha ilusión. Y yo creo que eso es todo. Muchas gracias.